Yo estoy dispuesto, pero quizás no estoy disponible. Hermano, me gustaría, de verdad me gustaría, me encantaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Entonces quizás nada más estoy dispuesto en la intención, pero no estoy disponible para el Señor. La verdad es que tampoco se trata de hacer una carga ni de manipular, porque luego también he escuchado muchas veces cuando se dice que no, pues el compromiso lo tenemos que hacer con el Señor y todo, y al ratito andamos cargando una lápida porque dice la palabra como los fariseos, ¿no? Que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Tampoco es así. El asunto es que salga del corazón, que nazca en el corazón. Y bueno, ya está la transmisión, ya. Pues un saludo en redes sociales. Yo espero que esta palabra que el Señor está poniendo sea de bendición para cada uno de los que está escuchando. ¿Y te parece si hacemos una oración para que el Señor sea el que hable, que Él sea el que tome el lugar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que dirijas tu palabra que quieres que escuchemos, Señor. Habla tú, Espíritu Santo, usa, Señor, a tu Hijo, a tu siervo, Señor, y no permitas, Padre, que salgan palabras mías, sino que sea solamente la tuya. Haz tu voluntad y prepara los corazones para recibir, Señor, esta palabra de vida y se haga realidad, Señor, en cada uno de nosotros. Y que la gloria y la honra siempre sean tuyas, bendito Señor, siempre son tuyas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, la palabra que quiero compartir hoy de lo que me hablaba el Señor, tiene como título esto: vivir en el reino o en la religión. ¿Qué se antoja hacer o qué es lo correcto hacer? ¿Vivir en el reino o en la religión? Para esto, necesito compartir contigo algo para poder entender, y esto es para poner un fundamento, porque fíjate que la palabra religión en realidad no viene en la palabra, aunque sí en la traducción Reina Valera dice que la religión sin mácula, ¿sí? Es el ir y orar por los enfermos, visitar a los que están en la cárcel. Esa es la religión que recomienda nuestro Señor. Sin embargo, a mí me conflictúa mucho esa frase, religión, porque lo que sí decía el Señor es que no le agradaban los religiosos. Y Él vino a romper con toda religiosidad. Pero no puedes quitar la religiosidad sin abordar lo que es la religión. Y mira, aquí viene el detalle. Antes de comenzar, quiero decirte por qué hay un debate siempre dentro de las iglesias sobre lo que es la religión. Mira, en la etimología de la palabra religión, es de dónde viene, es muy compleja porque tiene tres orígenes. La primera es relegere, es de latín, las tres son de latín, que significa releer. Esta interpretación sugiere que la religión es un espacio donde se relee y se reflexiona sobre la tradición y la historia. Y entonces ahí es donde de repente nos damos cuenta que está el punto que no es correcto, porque nos lleva a una tradición, algo que se está haciendo históricamente ya como tradición. La otra interpretación es cuando se deriva del latín religare, que significa religar o atar. Esta interpretación sugiere que la religión es un vínculo o una conexión entre el ser humano y la divinidad, o que implica un compromiso o una obligación. Y la siguiente es religiosus, que viene o significa escrupuloso, reverente. Esta interpretación destaca la importancia del cumplimiento de los deberes religiosos, y aquí viene también otro detalle. Esta estaría excelente si destacara la importancia del cumplimiento de los deberes de la palabra, no de lo religioso.
Entonces tenemos que la religión va muy enfocada a lo que hace el ser humano. Y bueno, quería yo plantearte esto para poder compartir contigo. Y es que hay una gran diferencia entre vivir en el reino o en la religión. Y cada una se vive según lo que en nosotros domina. Ya sea si vivo por el Espíritu o todavía vivo por la carne. ¿Cómo? Sí, la religiosidad se vive con el alma. Es decir, si yo vivo todavía con mi alma y mis emociones me dominan, entonces fíjate bien, empiezo a ver como muy importante las reglas de una institución por encima de la fe en Jesucristo y comienzo a ser rígido. Y tengo una rigidez equivocada porque entonces ahora incluso tomo una posición de juez y empiezo a condenar a quienes según mis propias conclusiones o por mis conocimientos de teología y en mi orgullo de saber lo que ahora sé, considero que no califican a algunas personas para ser hijos de Dios. No son dignos de una salvación o de hacer algo en ellos. Y esto es religiosidad. Hoy quiero hablarte lo que vive una persona que viene a los pies de Cristo, que tiene un encuentro con el Señor de forma espiritual. El Señor me ponía este subtítulo de religioso a embajador del reino. ¿Qué me gustaría ser? ¿Un religioso o un embajador del reino? Segunda de Corintios 5:20, y te voy a leer la versión Dios habla hoy, dice, así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo, escucha esto, ser embajador de Cristo es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Porque muchas veces pensamos que estamos reconciliados con el Señor, pero nuestra actitud y nuestra forma de vivir el Evangelio religiosamente nos enemista con Él, porque el Señor no le agradaban los religiosos. Y quiero hablarte de la conversión de Saulo. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Saulo? Lo escuchamos como Pablo, ¿verdad? Entendemos, es que es Pablo. El Señor le cambió el nombre. Y sí, es cierto, pero vamos a ver lo que estaba testimoniando un día Pablo, recordando lo que hizo el Señor Jesucristo con él. Filipenses 3, del 4 en adelante. Te voy a estar leyendo la versión Dios habla hoy, sin embargo me parece que ahí va a pasar Reina Valera. ¿Está bien? Dice versículo 4. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas, se está refiriendo Pablo a lo que consideraban importante los fariseos, la ley, las formas, lo que hacían, lo que era la religión judía, el lavarse las manos, no trabajar los sábados, todas esas cosas ellos lo guardaban muy, muy celosamente y religiosamente. Entonces Pablo está diciendo esto, miren, aunque yo también tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Y comienza a explicar, me circuncidaron a los 8 días de nacer. Yo nací en una cuna judía y desde que yo era niño, todavía no tenía yo nociones de lo, no razonaba, no era por mi propia cuenta, mis padres comenzaron a cumplir toda la ley en mi vida. Lo primero que hicieron fue que me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, es decir, en cuanto a conocer la ley, fui del partido fariseo.
Es decir, que era celoso de que se cuidaran todas las cosas en cómo se deberían de hacer. Era tan fanático, versículo 6, que perseguía a los de la iglesia. Para él, los seguidores de Jesucristo eran una afrenta. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nadie le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo. A nada le concedo valor, perdón. Mi Señor, por causa de Cristo lo he perdido todo. Todo esto que acababa de nombrar, lo perdió. Ya no era parte de eso. Y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. 9. Y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. ¿Quién nos da la fe? Dios. Ahora, Dios es espíritu, ¿cierto? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo se vive en la fe? De forma espiritual. Pero a veces nosotros aplicamos la fe según nuestra emoción. Creo, como que se me hace que ahora sí se me va a cumplir. Sí, Señor, creo que ahora sí me vas a dar lo que te estoy pidiendo. No llega. Creo que el Señor no quería. Y entonces ya dejó de pedir según mi emoción. Pero la fe es espiritual. 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos. ¿Qué crees, mi hermano? Voy a venir a nueva vida, claro. Voy a ver el reino, pero también, ¿qué crees? Voy a tener la solidaridad en sus sufrimientos, porque la fe, por lo regular, se aplica en una situación adversa. Así es. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, decía Pablo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante. Ese es un punto bien importante. No puedo ir volteando en lo que dejé, en lo que pasé. Mi mirada está puesta en Cristo Jesús y en lo que vendrá. Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús, todos los que ya poseemos una fe madura, ¿cuál será la fe madura entonces? La que es en el Espíritu. Porque empezamos con una fe que tiene que ver con el alma. Oye, ¿crees que puedes ser sanado? Sí, es en el alma, es una emoción, sí, hay una esperanza. Pero esa fe es puesta a prueba. Porque ¿no te ha pasado que cuando te dan una palabra de vida, te dicen, y hablando, voy a poner este ejemplo de una enfermedad? ¿Sabes qué? Escrito está que el Señor clavó en esa cruz toda enfermedad. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Fuimos curados. Ok, sí creo. Y al ratito inmediatamente viene el doctor y ¿qué te dice? Esto está muy complicado. Y se pone a prueba tu fe. En la emoción, esas palabras de un médico te matan. Pero en el Espíritu tú dices, escrito está. Y no lo dijo un apóstol, no lo dijo cualquier persona, lo dijo mi Señor. Y Él es el todopoderoso, soberano, creador de todas las cosas. En Él está mi esperanza. Y entonces comienza a madurar mi fe,
de una fe que empezó en la emoción a una fe que es espiritual porque cree en lo que escrito está. Entonces dice, todos los que poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Una persona religiosa está convencida de que su dogma está en lo correcto. Es que así me enseñaron, así fui a un discipulado, así fui a una enseñanza, cómo servir en la iglesia, cómo hacer una célula, y me dijeron A, B, C y D. Y entonces si rompo ese camino, ya no va a funcionar. Mira, son herramientas. Por supuesto que en un principio no sabemos cómo compartir la palabra y nos ayuda. Pero no significa que si tú te saltas una de estas, ya no va a suceder nada, porque entonces estamos resumiendo, minimizando el poder del Señor, del Espíritu Santo al redarguir a la gente, en que si yo no hago A, B y C, no va a pasar nada porque el Señor no lo podrá hacer. Y es que hay gente que defiende todas estas formas, maneras de hacer las cosas, y esto es algo impresionante. Toma fuera de contexto textos de la Escritura, porque también en un principio nos lo enseñan de esa manera. Nos dan un pequeño versículo y de ese versículo se hace toda una enseñanza. ¿Te has dado cuenta que yo te leo prácticamente toda la historia? Porque el Señor, cuando yo estaba empezando a aprender de Él, a cómo escribir el mensaje que quería, el Señor me llevaba a decir, ¿sabes qué? Necesitas hablar toda mi palabra para que todos entiendan el contexto. Porque a veces acortan mi palabra y de una cosa pequeña sacan una enseñanza o una doctrina. Y a veces se convencen de lo que están predicando por el versículo que leyeron, sacando ese texto del contexto. Saulo, el Señor lo encuentra y él está diciendo lo que vivió. El Señor me hacía ver que en el caminar en esta vida, cuando el Señor nos alcanza, de repente surgen la gente que en el Espíritu cree en Él y comienza a caminar con Él. Pero también me mostraba, y por eso me estoy dedicando un poquito más a hablar sobre este tipo de religiosidad. El Señor me mostraba dos tipos de religiosos. ¿A poco hay diferentes tipos de religiosos? Sí. Están los agresivos, que se vuelven perseguidores de la iglesia, es decir, dentro de la iglesia, ya viste, ya viste, y señalan. Y los pasivos, que creen en silencio, saben reconocer la verdad, pero no la viven por miedo al rechazo de los hombres, o bien simplemente no creen a la verdad y en su pasividad rechazan la luz. Te voy a hablar de uno de estos religiosos. Quiero platicar de Nicodemo y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y lo que tenemos que hacer para salir de una religiosidad. Ahora, quiero antes de empezar que tú puedas entender esto. La palabra a veces, no, cuando la escuchamos, y te lo digo por experiencia, porque hasta algunas veces cuando empezamos en nuestro caminar con el Señor, en broma lo decíamos. Nos agachamos para que no nos pase esa palabra. No, esa no es para mí, es para el de allá atrás. Cuando bien lo hacemos en el sentido como con cierta ánimo, no de tomar ofensa. Pero también a veces nos llega a pegar y decimos, ay, esa me aventaron una pedrada. Yo quiero decirte que no.
Lo que te voy a compartir, yo quiero que tú en la intimidad, o sea, no veas a nadie ni te veas en el sentido como que, ay, me van a exhibir. No, 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 no. Sino que tu espíritu y el Espíritu Santo se pongan de acuerdo y puedas examinar lo que Él te va a revelar. ¿Está bien? Lo que yo te voy a leer es la historia de alguien más. Juan 3, del 3 en adelante, y ahora te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: Nicodemo ya había ido a ver al Señor Jesucristo de noche. Él creía en Él, sabía que venía de Dios, porque Nicodemo era un maestro de la ley y podía observar que nuestro Señor Jesucristo hacía cosas que eran parte de lo que él conocía, y decía, no, no puede ser alguien nada más que se puso a hablar porque sí, porque las cosas que hace solamente cuando Dios está con la persona las puede hacer, y había cosas que no había visto. Entonces él empieza a preguntarle y dice, nuestro Señor Jesucristo le empieza a dar una enseñanza. Dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro, le decía el Señor, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Dios es espíritu. No podríamos entender nada de Dios y no conocerlo si no lo hacemos en el Espíritu. De entrada, y debemos de entenderlo así. No te sorprendas de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Tú no lo vas a entender, no lo vas a comprender, pero lo que tienes que hacer es creer. Entender no es lo mismo que creer. Y a veces nosotros queremos tener la comprensión antes que la fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sí, es palabra de Dios, es lo espiritual, es lo eterno, es Dios mismo hablándote. Velo de esta manera: tu mente, cuando Él te encuentra, es una mente pequeña comparada con la de Él. No le vas a entender, pero sí te da una medida de fe para creer. Y conforme tú caminas con Él y lo empiezas a conocer, entonces te empieza a cambiar tu mente a la de Cristo. Y entonces viene esa revelación. Nicodemo replicó: ¿cómo es posible que esto suceda? Y Jesús le contestó: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Y aquí viene algo. Cuando nos dan una palabra que viene de la eternidad, en donde nos dicen: y vas a ir a las naciones y tus manos se van a multiplicar, lo que el Señor ponga sobre ellas, y el Señor te va a usar, y esas son cosas celestiales, pero tú luego no crees en lo terrenal, no crees en ir y ponerte a cuentas con tu hermano. Eso es algo terrenal. ¿Cómo pues podrás creer y tomar las que son celestiales? ¿Cómo podrás reconciliar a los que están siendo hoy considerados enemigos de Dios porque no lo conocen
si tú mismo no te reconcilias con tu propio hermano? Y entonces entiendes, ¿sabes? El Señor nos ha estado enseñando que primero las cosas lo hace en lo, ¿cómo? En lo natural, y después viene lo espiritual. Pero nosotros esperamos primero lo espiritual sin hacer lo natural. Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En el desierto el Señor les dice a los que están, a su pueblo, están siendo picados, mordidos por animales en el desierto por causa de su murmuración. Empiezan a clamar al Señor y Él les dice: levanten una serpiente, pónganla en un asta, y cada vez que un animal los muerda, los pique, volteen a ver esa asta y no les va a pasar nada. Y lo hicieron en lo natural. Levantaron esa serpiente y veían y no les sucedía nada grave. Era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo en lo espiritual. En lo natural, Él fue levantado y fue castigado. Pero en lo espiritual, cada vez que tú pones tu vista en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz, eres sanado, eres curado, liberado, y puedes alcanzar las promesas que el Señor tiene para ti. Y ya no lo haces en lo natural porque no te tienes que subir a una cruz. Es espiritual. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y sin embargo, los religiosos andan condenando a todo el mundo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Nosotros muchas veces, porque la religiosidad es un mal, es como un virus que el enemigo filtra, muy sutil. Podemos llegar a un encuentro con el Señor, pero si en ese momento fue en la emoción, podemos comenzar a vivir una vida cristiana y puedo meterme en un mover cristiano en el sentido de que ahora sirvo, ahora participo y hago muchas cosas, pero mi emoción todavía me domina. ¿Les pasó a los discípulos? Sí. Y lo que te voy a leer es impresionante porque nosotros a los discípulos los ponemos en una posición en donde decimos: no, ¿quién fuera Pedro? ¿Quién fuera Pablo? Pero con su vida, ellos no ocultaron nada de su vida. Su vida fue un libro abierto, fueron transparentes para que tú y yo pudiéramos ver que son situaciones que también nosotros corremos el riesgo de encontrarnos, pero que también cuando nosotros reconocemos lo que hicimos mal, podemos levantarnos y seguir caminando con el Señor. Gálatas 2:11, fíjate lo que sucedió con Pedro. Tuvo que ser confrontado por Pablo. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en su cara su comportamiento condenable, está diciendo Pablo.
Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro salía a comer con los gentiles, no eran del pueblo judío. Él salía a comer con ellos. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. En el amor de Cristo, Pedro mostraba ese amor con todos. Pero cuando llegaron los que eran judíos y participaban todavía de la circuncisión, algo que religiosamente hacían, Pedro como que empezó a hacerse, háganse para allá, hoy no estoy disponible, y Pablo se dio cuenta y lo confrontó. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Empieza uno y empiezan los demás. No, espérame, es que eso no está bien, son gentiles, o sea, nosotros ya caminamos con Jesucristo. ¿Y ellos quiénes son? Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, no de una regla, sino del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y a veces en la iglesia nosotros decimos ser cristianos y le decimos a los demás, los exhortamos, es que debes de hacerlo de esta manera, pero yo no lo aplico en algunas partes de mi vida. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. ¿Sabes? Pablo sabía de lo que hablaba. A mí me llama mucho la atención porque vimos a todos los apóstoles, a todos los discípulos de Jesucristo, pero Pablo es el más claro ejemplo de lo que tú y yo podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Voy a regresar con Saulo, Pablo. En sus tiempos de religioso estaba enceguecido, perseguía a la iglesia, era un hombre estricto con sus costumbres, pero tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Fue tumbado de su orgullo religioso y estuvo ciego por varios días, hasta que por medio de Ananías Dios le sanó. Y pasó de perseguidor, ¿a qué crees? A ser perseguido por causa de aquello que al principio perseguía. Y de hacer sufrir, porque él hacía sufrir a los cristianos, pasó de hacer sufrir a sufrir por amor a aquel que lo salvó de la oscuridad. Y lo llevó a la luz verdadera. El que en otro tiempo perseguía a los que creían en Cristo, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y te das cuenta cuando comienzas a reconocer a alguien que vive en el Espíritu, porque las cosas que hacía ya no las hace. Gálatas 1, 22, 24. En cambio, los hermanos de las iglesias de Cristo que estaban en Judea no me conocían personalmente, está platicando Pablo. Solamente oían decir: el que antes nos perseguía, ahora anda predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir. Y alababan a Dios por esa causa. Cuando me predicaban yo me molestaba. Yo me enojaba.
Y los criticaba. Bueno, ¿tú quién te crees? ¿Por qué me estás mandando al infierno? ¿Tú quién eres? No, ¿yo qué voy a estar ahí sirviendo? No, no, no. Y hoy estoy aquí. Y me apasiona todo esto. Y para mí, esto es lo más maravilloso. Por encima de a lo que me dedico, yo te puedo decir, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico ya a esto. Por encima de todo lo demás. Esto es lo que hago. Cuando alguien de repente en las iglesias dice, para esta hora hemos llegado, ¿has escuchado esa frase? Para esta hora hemos llegado. ¿Sabes que sí? Para esta hora, para compartir de Cristo y vivir conforme lo que Él dice. Necesitamos ese encuentro personal para ser transformados, liberados de la oscuridad de nuestras estructuras mentales, para que sean abiertos nuestros ojos espirituales y podamos entender con claridad la revelación de su poder, gloria y majestad en el conocimiento de Cristo Jesús. Pablo decía a los efesios, pido a Dios, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Porque pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo. Aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y nos lo está diciendo, es el mismo que nos va a permitir ver su poder, su gloria. Poniéndolo por encima de todo poder. Lo hizo sentar a su derecha en el cielo, dice anteriormente. Poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas hacia su plenitud. Porque en el Evangelio la justicia de Dios no solo se revela por fe, es decir, sí, creo. No solamente se revela para tener fe, también es para vivir en fe. Yo puedo creer que Jesucristo me salvó y me ha dado herencia, pero de nada me serviría creer si no lo vivo. Si tal y como Pablo, mira, a Pablo le tenían miedo. Cuando el Señor le dice a Ananías, ves a orar. Señor, pero es que él nos mataba. ¿Ves? Porque ya lo he apartado. Nadie quería estar con él. Vivir en el Espíritu es que tengas historia. Una historia que en otros tiempos era de lo peor. Y la gente que hoy te conoce dice, tú no eras así. Algo pasó en ti. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Todos necesitamos caer del caballo, de una u otra forma. Todos necesitamos ser liberados de nuestro orgullo y de la religiosidad.
Debemos de seguir compartiendo su palabra, dando testimonio con nuestra fe. Hablar las buenas noticias con poder y unción y con vida. Yo no puedo predicar de lo que no he vivido, porque eso es religión. Todas las cosas que hablamos son las que ya pasamos, vivimos y pusimos a prueba. Nuestra fe fue puesta a prueba. La autoridad para hablarle a las naciones, a la gente, a todos donde tú estés, es la autoridad que da el haber pasado por esas pruebas, haberte tomado de la fe. La autoridad de morir a uno mismo. Te voy a abrir mi corazón. Hubo un tiempo en que mi esposa me decía lo siguiente: me pides perdón. Y me convertí en un especialista en pedir perdón. Y un día me dijo: es que yo ya no quiero que me pidas perdón. Yo quiero que ya no lo hagas. Y ahí me cayó el 20. Me había yo vuelto un religioso porque me tomaba de la palabra. ¿Me perdonas? Me tienes que perdonar. Y la volvía yo a herir. Y eso lo que evidenciaba en mí era que yo era religioso. Tenía yo que morir. Ese era el punto. No andar pidiendo perdón por lo mismo todo el tiempo. Tengo que morir. Cuando yo muero, mi fe es espiritual. Porque lo primero que reconozco en esa cruz es que mi Cristo, mi Señor, murió. Mateo 10:7-8 dice: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Yo no puedo dar de gracia lo que no he vivido. Yo no puedo decirle a alguien: puedes ir a imponer manos y orar por un enfermo, si yo nunca he orado por un enfermo y no he visto el poder del Señor al sanar a ese enfermo, porque también puedo ir a orar y puedo decir: sí, ya oré, pero creo que el Señor no lo quería sanar porque pues de todos modos hasta se puso peor. Cuando yo te digo, escrito está, es porque lo hemos comprobado. Al igual que tú, en un principio hay incertidumbre. ¿A mí me escuchará Dios? Mira, no se trata de que te escuche, se trata de que escrito está, y por amor a su nombre Él lo cumple. Y cuando tú tienes la certeza de quién es Él, por eso lo declaras. No es algo así como que, pues a ver si está de buenas. Cuando aprendes a escuchar su voz, incluso te dirige: momento, no es tiempo de esto, sino de esto otro, y te revela, te da palabra de ciencia. Y entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Sí, estás enfermo, pero no es por enfermedad. Hay algo que tenemos que hacer. Y el Señor te direcciona. Dios es impresionante. Hoy el Señor te dice así: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder y no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea,
busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben y los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el castigo para esos pueblos será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino guerra. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Y el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la va a perder, pero el que quiera su vida por causa mía la salvará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y esto es algo impresionante. Cada vez que abres tu boca, ¿crees que es Jesucristo mismo hablando a través de ti? Porque escrito está, el que los recibe a ustedes me recibe a mí. Te voy a decir algo tremendo que escuché del pastor José Luis. Cuando nosotros no hacemos algo que escrito está, es pecado. O sea que yo tengo la intención de ir a compartir y a la mera hora no me creo que el Señor habla a través de mí, estoy dudando. Y dudo de quién es Él y de lo que está escrito. Habla sin miedo. El que recibe a un profeta, por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. ¿Vivimos en el reino o en la religión? ¿Cómo actúo? ¿Según mi emoción? ¿Según lo que me depara cada vez que amanece? ¿Según lo que yo me encuentro? Es que yo estaba bien, pero me encontré con fulanito de tal y como, qué bárbaro, todo lo que dice siempre me... ¿Dónde estás parado? Sí, ciertamente todavía tenemos emociones, pero se someten al Espíritu. Y rápidamente voy con mi Padre. Me aparto y digo y respiro, Señor, dame paciencia, Padre, dame paciencia, Señor. Me acuerdo de lo que dice su palabra y prosigo la carrera. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, fue probado y aprobado. Hablaba cuando tenía que hablar. Exhortaba cuando tenía que exhortar. Abrazaba cuando tenía que abrazar. Y perdonaba, sin importar
nada. Cierra tus ojos. Padre, hoy te pido, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, Espíritu Santo. Habla, Padre eterno, a nuestro espíritu. Permítenos, Señor, tomar la decisión, la fe, la certeza de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Padre, caminando en tu voluntad y en obediencia, no en reglas establecidas por los hombres, sino siendo guiados por tu Santo Espíritu. Llévanos, Padre mío, a terminar la carrera. Ciertamente la carrera la corremos nosotros, pero vamos tomados de tu mano. Permítenos, Señor, hacer tu obra, empezando por casa, porque el fruto se da, Señor, en casa primeramente. Y entonces yo puedo ir a las naciones ahora sí, a predicar las buenas nuevas, porque esas buenas nuevas comenzaron en casa, porque esas buenas nuevas comenzaron con la familia. Recibe la gloria y recibe la honra, Padre, en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén, amén. ¿Le puedes dar palmas al Señor? Y bueno, pues despedimos redes sociales, que Dios les bendiga. Y